días, segunda clase de planificación. Estábamos ya en la parte de planificación de corto plazo, particularmente de algoritmos de planificación. Habíamos visto FIFO y SJF, lo vemos de vuelta rápidamente. FIFO, ¿sí? Tenemos una lista de procesos, como dijimos, y la idea es ver quién va a ejecutar primero. FIFO lo que hace es ordenar la lista de ready, ¿sí? Por el orden de llegada. El primero que llega, el primero que ejecuta. Acuérdense que es el primero que llega no al sistema, sino a la lista de ready, ¿sí? Entonces, en este caso teníamos una lista de procesos con este orden de llegada, ¿sí? Este llega al instante 0, 1 y 2. Y acá veíamos, en este diagrama de Gantt, cómo iban ejecutando. ¿Está bien? Primero el proceso 1, sus 4 ráfagas de CPU. Después ejecuta una operación de entrada-salida bloqueante. Acá ya no está usando la CPU, por eso lo pintamos de otro color. ¿Está bien? Y en el instante 4, tanto el proceso 2 como el proceso 3 ya llegaron al sistema, ¿no? Uno al instante 1, el otro al instante 2. Están los dos en ready. Y como el algoritmo los ordena por orden de llegada, entonces el proceso 2 es el primero que ejecuta de estos dos. ¿Está bien? Acá es cuando el algoritmo, de alguna manera, ordena con su criterio, ¿no? Y entonces se ejecuta el proceso 2. Ahí te doy permiso, Fede. Bueno, nada, y se forma este serrucho, como ven, cuando tenemos un FIFO pasa esto, ¿no? Y una única entrada-salida, el orden en el que llegan es el orden en el que van ejecutando cada una de sus ráfagas, ¿está bien? SJF era distinto. Los procesos en ready se ordenan por la ráfaga más corta primero, la próxima ráfaga más corta primero, ¿está bien? Entonces empezaba el proceso 1, que es el primero que está en el sistema, ejecuta 4, ¿sí? Dispara una entrada-salida de 2, como vemos acá. Y en el instante 4 ya tenemos el proceso 2 y 3 que ya llegaron al sistema, están en ready, ¿no? Y acá ya vemos una diferencia con respecto al algoritmo anterior, ¿no? La próxima ráfaga del proceso 3 es 1, la próxima ráfaga del proceso 2 es 2. Por lo tanto, de estos dos, el proceso 3 es el que va primero, ¿está bien? Por eso ejecuta acá, ¿no? La ráfaga más corta va primero, ¿está bien? Bien. Nótese que acá no empezó la entrada a salir inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque asumimos por defecto, a menos que el enunciado diga lo contrario, que hay un único dispositivo de entrada-salida y si hay un único dispositivo de entrada-salida está siendo ocupado por el proceso 1. ¿Ah? Entonces este chamaco arranca después. ¿Ok? Después no hay ningún otro caso de ordenamiento, porque siempre hay uno solo para ejecutar, por lo que veo, ¿no? Acá por ahí, ¿no? Vamos a ver este caso porque es uno de esos casos puntuales. Está ejecutando el proceso 2, ¿no? 2 unidades de tiempo. ¿Está bien? Dos ráfagas de CPU y después inicia una entrada-salida. Bien. ¿Qué pasa acá? En el instante 7, fíjense. Si se quiere, antes del instante 7, en el instante 6, teníamos al proceso 1, que estaba en ready, ¿no? La próxima ráfaga del proceso 1 es 1. ¿Ok? Bien. Ahora, nótese que en el instante 7 también el proceso 3 terminó la entrada-salida de 1. Y cuando termina la entrada-salida, los procesos estaban bloqueados, ¿no? Van a ready. O sea que nosotros asumimos que en el instante 7 este proceso entró a la cola de ready. Bien. Entonces, ¿quién va primero? ¿Proceso 1 o proceso 3? Hay que considerar los dos. ¿Está bien? El proceso 3 tiene 2 de CPU, mientras que el proceso 1, que estaba antes, tiene 1. Entonces va el proceso 1. Pero no es que va el proceso 1 porque estaba antes. Va el proceso 1 porque tiene una ráfaga más corta. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos?
No estoy viendo ahí el chat, así que Fede, vos me decís cualquier cosa. Estamos. Bueno. Acá justo hay una pregunta que acaba de escribir Agustín, que pregunta, si el proceso 3 hubiera tenido un CPU de 1 en el instante 7, ¿quién ejecutaba? Bueno, ahí, en ese caso, el algoritmo no define quién iría primero, porque hay un empate por el criterio del algoritmo. Así que eso queda más a criterio de la resolución. Lo que normalmente hacemos es que si empatan por el algoritmo y los procesos no llegaron en el mismo instante, entonces ahí, bueno, el que llegó primero va, pero porque empataron por la ráfaga. ¿Está bien? Hay un caso todavía más particular que vamos a ver en un ratito de eso, pero por ahora te voy a responder esto. ¿Está bien? Si por el algoritmo empatan, eligen el que llegó primero y lo aclaran en el enunciado, en la resolución, y listo. ¿Sí? Ya escapa un poco a lo que estamos evaluando. ¿Mm? Pero es importante ser coherentes con las decisiones que tomen. ¿Mm? Bueno, vamos a analizar un poquito más el SJF, ¿no? Miren este caso. Preguntaron en el chat, ¿cómo puedo saber? Uy, justo ahí está. ¿Cómo puede saber el planificador cuántas unidades de CPU va a necesitar un proceso? La persona que lo preguntó, ¿es recursante o está cursando por primera vez? Ah, qué crachador que soy, ¿no? Si no quiero responder, no importa. Pero muy bien la pregunta. Para poder ejecutar este algoritmo, el sistema operativo tiene que saber, tiene que conocer esa información. Si no, no puede ordenar. ¿Está bien? Comúnmente esta información no está disponible para los sistemas operativos. ¿Sí? Es importante saber eso. Por tanto, este algoritmo, así como está, no se puede implementar. Es más conceptual. Vamos a ver ahora en un ratito una variante que agrega algo para que se pueda implementar aun cuando esa información no está disponible. ¿No? Pero está bueno saber eso. Normalmente no se sabe el tamaño exacto de la próxima ráfaga, porque piensen que este 4 que ven acá en realidad es el resultado de ejecutar un montón de instrucciones. ¿Cuánto dura una instrucción? Imposible saber. ¿Sí? Aparte, el proceso en su código puede tomar flujos distintos de ejecución, ¿no? Dependiendo del contexto, del valor de una variable. ¿No? ¿Y que quedó respondida la pregunta? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Tal vez. Habría que preguntarle al de chat, pero no te contestó. Ahí está. Perfecto, perfecto. Gracias. Digo, me alegro. Pregunté lo de recursante porque era justo la pregunta perfecta para este momento, por eso pregunté. Bueno. Acá hay como dos. Esto es parte de la presentación, ¿no? Estos dos puntitos. Porque los estoy queriendo sacar de la pantalla y no eran basuritas, parece. Bueno. ¿Sabes que sí? Que quedamos mal cortado. Sí, sí. Bueno. Entonces, notado ese detalle importante por Adrián. Ahora que vemos eso, vamos a ver otro detalle importante de este algoritmo. Fíjense este caso. Van a ejecutar estos 6 procesos, llegan en instantes distintos. ¿Sí? Cada uno tiene una ráfaga. ¿No? Entonces llega este chamaco, va con 2, ¿no? Ejecuta. ¿Sí? Y es feliz. En el instante 1, mientras todavía está ejecutando el proceso 1, o sea, como acá en el medio, ¿no? Llega el proceso 2. Tiene 6 para ejecutar, va a ready, ¿no? Antes de que pueda ejecutar en el instante 2, justo cuando este terminó, ¿no? Termina el instante 2 de ejecutar, se libera la CPU y el sistema operativo dice, bueno, a ver, tengo el proceso U2 que está en el sistema, pero también tengo el 3. 2 es más chico que 3, estoy en SJF, gana el proceso 3. Entonces ejecuta el 3, ¿se ve? Sí. ¿Qué pasa con el...? Sí. ¿Me decía algo? Me dicen. No dije sí porque preguntaste. Bien. ¿Qué pasa con el proceso 2? Está en ready.
¿no? Le ganaron de mano por la prioridad del algoritmo. Fíjense lo que sigue pasando, ¿no? En el instante 3 llega el proceso 4. Tiene una ráfaga también más corta que 6. Entonces, para cuando este libera la CPU, el proceso 4 está en ready también, ¿no? Nada, va antes que el proceso 2. Entonces ejecuta. Y después llega el 5, también tiene una ráfaga más corta. Y llega el 6 y también tiene una ráfaga más corta, ¿no? Hasta que finalmente todos estos terminaron y el proceso 2, que había llegado hace mucho tiempo, pudo finalmente ejecutar. ¿Mm? Este caso que estamos viendo acá podría darse con estos 5 procesos, podría darse con 10, con 20, con 100, o podría darse por un tiempo casi indeterminado, ¿o no? Tranquilamente podrían estar apareciendo nuevos procesos todo el tiempo porque el contexto del sistema así lo está determinando, y si justo se da que todos esos procesos tienen ráfagas cortas, este chamaco de acá espera, ¿no? O sea, espero que quede claro que estamos viendo una deficiencia de este algoritmo, ¿no? Está bien, se está respetando lo que pide el algoritmo. El algoritmo dice, tenés que aguantar, guachín. ¿Sí? Pero en algún punto, tener que esperar tanto, casi infinito, bueno, no es, ¿no? Y el tiempo de llegada un poco nos importa, eventualmente, ¿sí? Si hay tiene que esperar muchísimo, o eventualmente no ejecutar nunca, porque siempre están llegando procesos nuevos, que podría pasar, ¿sí? Entonces a este fenómeno le llamamos starvation, ¿sí? Inanición en inglés. No, al revés, pero bueno, me entendieron. Y decimos que P2 sufrió un poco de starvation, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? Acá una definición, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que un algoritmo como SJF permite que ocurra starvation. Ahora, ¿de qué depende que ocurra? ¿Va a ocurrir siempre starvation? En realidad no sabemos, ¿no? Depende de los procesos que vengan, el orden de llegada, ¿no? Pero podría ocurrir, ¿no? El condicional en nuestro análisis como ingenieros e ingenieras es clave, ¿no? Y lo vamos a decir mucho en esta materia también. Si es algo que podría ocurrir, entonces tenemos que considerarlo, ¿no? Y tal vez tomar alguna acción o alguna medida preventiva, ¿no? ¿Qué pasa en FIFO? ¿No? ¿Podría ocurrir un problema como el de Starvation? Si tengo procesos y llegan otros, se llegan otros. ¿Qué opinan? No específicamente ese mismo problema, pero podría llegar a pasar que un proceso sea tan largo que genere que tarde mucho en hacerse procesos más cortos, sería lo contrario. Interesante, sí. Los procesos largos pueden afectar mucho a los cortos. Ese es un problema que sufre FIFO. Está bueno eso. También hay que decir que no sería un problema, no calificaría dentro de la definición de starvation, ¿no? Porque ese proceso largo que está jodiendo el resto cuando termina, el que estaba atrás se ejecuta, digamos, ¿no? Nadie se le va a colar a los procesos, ¿no? Como si nos pasaba con el SJF. Tal vez tenés que esperar mucho, pero cuando sea tu turno te va a tocar y de alguna manera si el proceso ejecuta de manera limitada, ¿no? Eventualmente va a ser tu turno, ¿no? Entonces, el problema, tal como lo definimos, de que la llegada de nuevos procesos o la aparición de procesos en ready que tienen más prioridad hace que se te adelanten, ¿no? FIFO no lo sufre, ¿sí? Simplemente porque el criterio de ordenamiento es orden de llegada, ¿no? Entonces, los nuevos que llegan van al final, ¿no? Pero sí está bueno lo que dijeron por ahí. Otro problema distinto es que los procesos largos pueden perjudicar a los cortos, ¿no? Estos procesos igual se pueden combinar, ¿no?
Es decir, si ves que darle algún valor a algo que está esperando, por ejemplo, en un SJF, si ve que se está haciendo Starvation por X cantidad de tiempo, cambiar el algoritmo a FIFO y después retomar a SJF. Sí, no, o sea, no es común que los procesos, que los sistemas operativos cambien radicalmente el algoritmo. El sistema operativo tiene corriendo uno y ya, pero ese algoritmo puede ser tan complejo como una combinación de varios. Y de alguna manera podría aplicar lo que vos decís. ¿Está bien? Eh, en estos primeros ejemplos simples que estamos viendo, muere así. ¿Está bien? O sea que si tenés un FIFO, no tenés Starvation, y si tenés JF, puede pasarte. Y no se va a poder solucionar. En estos primeros ejemplos simples, donde aplico un SJF así como está. ¿Está bien? Eh, pero en la vida real, los sistemas de planificación son un poquito más complejos, se basan en estos, pero un poco más complejos para considerar estas cuestiones, tomando acciones parecidas como la que vos decís. ¿Está bien? Ahora, si Claro, yo te sí, digo, no me refería a cambiar literalmente el algoritmo, sino, claro, claro, hacer que clavar un if en algún momento y diga si el nivel de Starvation es tal, mandalo. bien, sí, ahora, eso hay algunos algoritmos que sí, efectivamente, o sea, que contemplan ese caso. Ahora vamos a ver algún ejemplo y ahí de alguna manera lo tenés atacado, digamos. Exacto, exacto. Ahora en un par más lo vemos, así que dale, buenísimo. Bueno, entonces conocemos el problema de Starvation. Una clásica pregunta de parcial o de final es, bueno, ¿qué algoritmos sufren, qué algoritmos no? Si este algoritmo sufre, podría sufrir, ¿no? Para plantear un ejemplo, ¿no? Ahí está la definición, ¿no? Situación en la cual a un proceso se le niega la posibilidad de hacer un recurso. Estamos hablando de la CPU, pero podría aplicar a otros recursos, ¿sí? Debido a esto, ¿no? La aparición de otros con más prioridad, ¿está bien? El caso extremo será que un proceso no ejecute nunca. ¿Mm? Bien, volvemos a la primera observación que habíamos hecho sobre SQTF, que había sido preguntada por un chamaco, si no recuerdo mal, que era, che, pero esto se puede hacer en la vida real. Eh, bueno, esta es la variante que permite que se pueda implementar SQTF de manera más general, ¿no? Consiste en estimar las ráfagas de CPU de los procesos. O sea, ¿cómo es esta solución? Es un algoritmo SJF que sigue sin saber la próxima ráfaga del proceso, pero va a intentar estimar su futuro valor, ¿sí? Con un grado de error, obviamente. Entonces, ¿cuál es la esencia de la estrategia? ¿No? Lo que hacemos con todo lo que como humanos hacemos para tratar de predecir el futuro, miramos al pasado, ¿está bien? Vemos el comportamiento, hacemos 28.000 cuentas y decimos, bueno, en el futuro podría comportarse así. Si en el pasado se comportó así, en el futuro se podría comportar así. Esa es la estrategia, en esencia, acá, ¿no? Se fija cómo los procesos van ejecutando sus ráfagas y con esa información estima, de vuelta, con un grado de error, por eso es una estimación, esa futura ráfaga. Y a veces la acertará, a veces no la acertará, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a pasar con el algoritmo? Cuando tenga que decidir quién es el próximo, ¿no? ¿Quién va el próximo? No va a conocer la futura ráfaga, pero sí va a conocer las estimaciones de las futuras ráfagas. Entonces, el algoritmo va a comparar la futura ráfaga estimada del proceso 2 con la futura ráfaga estimada del proceso 3 y va a elegir la más corta. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿puede pifiarle enormemente y entonces tomar una decisión equivocada? Efectivamente. ¿Sí? Sí, porque si estuvo mal estimado, por ahí no era tan corta la ráfaga, era muy larga. Y bueno,
pero bueno, se vive con ese riesgo, ¿está bien? Como cuando uno compra una cripto, por ejemplo, y baja entre un 10 y un 20%, como pasó el día de hoy, que se fue todo literalmente al joraca. Bueno, esta es la parte de que nos volvemos matemáticos, ¿no? Matemáticas, fórmulas, el límite, integral doble, triple, ¿no? Derivamos, L'Hopital. ¿Se acuerdan todo eso? ¿No? Bueno, nada que ver. Pero bueno, podemos hacernos como los que volvimos a eso. La fórmula es bien sencilla. La estimación de la ráfaga del instante n+1, ¿sí? La próxima, es el resultado de la ráfaga real del instante pasado, que esa sí la conozco, porque ya pasó, ¿sí? Dice actual, pero bueno, es la que pasó, ¿no? Multiplicado por un alfa, que ahora vamos a hablar, es una constante que varía entre 0 y 1, más 1 menos alfa, ¿no? O sea que es como que la ponderación de alfa, pero invertida, ¿no? Piense que es un constante con decimales, ¿no? Entre 0 y 1, ¿no? Multiplicado por la ráfaga estimada del instante también que acaba de pasar, que esa también la conozco, ¿no? Esa suma de estos dos valores me da la ráfaga estimada futura. ¿Mm? Y esta es la que yo uso entonces para comparar en Ready y elegir la estimada futura más chica. Pero, ¿qué tiene que ver un proceso anterior con respecto al siguiente proceso? ¿Por qué su tiempo puede llegar a depender? Bien, porque la lógica de este algoritmo es la siguiente. Si vos te venís comportando de tal manera, entonces asumo que vas a seguir comportándote de tal manera. ¿Se entiende? Entonces, por eso mira la ráfaga pasada. Si el proceso está haciendo ráfagas cortas, el estimador va a asumir que tu próxima ráfaga va a ser una ráfaga corta. Y la inversa también, ¿no? Pero al mismo tiempo se va a ir adaptando, gradualmente o no, a los cambios. Exacto. Es un algoritmo muy, muy, muy simple para predecir comportamiento en base a lo que ya sucedió. Claro. Hay una Esto premisa llevado al que... extremo en redes neuronales. Claro, hay una premisa, calculo que podría aplicar a los seres humanos, a la vida misma, bla, bla, pero hay una premisa que también a la cual vamos a volver cuando hablemos de memoria virtual, ¿sí? Y el principio de localidad, ¿sí? Si en algún momento están reviendo esta clase ya habiendo visto toda la materia, digan, ¡ah! Hay una relación. Sobre ese tema volveremos en memoria, y acá lo usamos por primera vez. ¿Qué es esto de que se usa, esto de que en general los procesos tienen un patrón de comportamiento? No es que son todos iguales, pero algunos procesos se suelen comportar de una manera y ese patrón de comportamiento lo respetan, es común que pase a lo largo de toda la existencia de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, un proceso que interpreta comandos como bash, que es una interfaz, una CLI, una Command Line Interface, tiene una lógica bastante predecible, digamos, un patrón de comportamiento muy predecible. Está bloqueado esperando un comando, ¿no? Una entrada-salida. Cuando lo recibe, lo ejecuta. Y cuando termina, se bloquea para esperar un nuevo comando. Si vos ves ese comportamiento en las ráfagas, en las entradas-salidas, vas a ver ese patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, si uno empieza a estimar cómo se comporta, es probable que encuentre cierto comportamiento común. Entonces, con el correr del tiempo, con mucha ejecución, pasa. Y entonces muchas decisiones, como por ejemplo esto, estimar el futuro, en memoria va a ser igual, digamos, hay un momento donde se quiere estimar algo del futuro, se parte de esta premisa, que es, si te venís comportando de esta manera, voy a asumir que más o menos vas a seguir igual. Y la realidad es que funciona, porque se han implementado, la teoría lo respalda, pero después se ha implementado y funciona, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a ser así, no? Creo
¿Qué pasa si el proceso viene comportándose de una manera, por ejemplo, ráfagas cortas y de golpe pasa a tener ráfagas largas, ¿no? ¿Qué pasa si el proceso tiene un comportamiento errático? Ráfagas cortas, largas, muchas largas, de golpe corta, ¿no? Y no sigue un patrón, bueno, muy, muy, muy claro. Ahí es donde juega el valor del alfa. ¿Sí? Vamos a ver un poquitito 3 ejemplos y volvemos sobre qué hace este alfa que vemos acá. Miren acá. Acá está la papa de la vida con respecto a ese alfa. La estimación, el alfa es un valor que va entre 0 y 1, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un proceso que tuvo distintas ráfagas para ejecutar, ¿sí? Las barras azules son las ráfagas reales que fueron ocurriendo, ¿está bien? A lo largo del tiempo. Y las líneas son las estimaciones. ¿Dónde cayó cada estimación? Que obviamente se ejecutó, la estimación se calculó antes de que después la ráfaga realmente ocurriera, ¿está bien? Y todas miraban la historia pasada, ¿estamos bien? Pero ¿qué diferencia hay? Cada línea corrió, fue la misma fórmula, pero con un alfa distinto, ¿ok? Entonces tomamos como patrón neutral la ráfaga 0,5, el alfa 0,5. ¿Por qué? Porque como alfa está entre 0 y 1, es justo el valor intermedio, digamos, ¿no? Vamos a considerarlo como el caso de equilibrio, ¿no? Así se comportaron las estimaciones, ¿no? Miren el verde. Fíjense acá. Estimó que iba a ser 5 la próxima ráfaga, pero en realidad fue 3, ¿no? Acá estimó que iba a ser 4,5, no sé, y terminó siendo 8. Acá estimó 7 y terminó siendo 4. ¿Se entiende? Esto es lo que va pasando, ¿no? Entonces, se ve cómo, miren por ahora el verde nada más, ¿eh? Se ve cómo va acompañando las estimaciones a lo que va pasando en la vida, en la ráfaga real, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense, fue medio errático, pero después tuvo un patrón de comportamiento continuo de ráfagas largas. Y este estimador verde, como veía que las ráfagas largas se van repitiendo, empieza a estimar cada vez ráfagas más altas, ¿no? O sea que cada vez el grado de error es menor. ¿Sí? ¿Se ve cómo se va acomodando? Obviamente, si el proceso siempre ejecuta ráfagas de 10, en algún momento el estimador va a dar siempre 10, ¿no? Pero bueno, no pasa exactamente eso todo el tiempo, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Pum, acá el proceso pegó un comportamiento completamente anormal y bueno, le recontrapifió, porque acá yo pensé que iba a seguir, ¿no? Pero después de esto, mi estimador bajó, porque yo dije, bueno, si antes me gambeteaste y ejecutaste 2, y yo estoy pensando que te vas a comportar parecido al anterior, bajo, ¿no? Más o menos me siguen hasta acá, por ahora estamos mirando el verde nada más, ¿no? Y cómo funciona la fórmula, si no me preguntan. Ahora que vimos esto, nótese acá, ¿no? Quedémonos en este instante. ¿Se ve cómo el alfa determina cuánto te la jugaste y cuánto no te la jugaste, ¿no? Con respecto a esto. ¿Quién puede arriesgar una definición con respecto a qué pasa si el alfa es más cercano a 0 o qué pasa si el alfa es más cercano a 1? Digamos. Una definición humana, ¿no? Que mi abuela podría entender. Cuanto más cercano a cero sea, sus cambios van a ser más sutiles. Cuanto más cercano a cero sea. Cuanto más cercano a uno sea, van a ser más drásticos. Bien. Y quiero profundizar un poco más sobre esto de sutiles o drásticos. O sea, ¿por qué? Hay algo atrás ahí, digamos. ¿A qué factor le está dando más bola si se acerca a 0, digamos? Claro, Creo que es les porque va a dar si es más más. cercano a 1, es que la ráfaga anterior va a afectar más la estimación de la próxima. Exactamente, exactamente. Vamos a verlo acá en la fórmula, ¿no? Si yo pongo un alfa cercano a 1, ¿qué pasa? Esta variable queda como está, ¿no? 1 por la ráfaga anterior, queda la ráfaga anterior, más 1 menos 1, 0, o sea que anulo la estimada anterior. O sea que si alfa vale 1,
¿qué pasa con la estimación futura? Estoy diciendo que la próxima ráfaga va a ser exactamente igual a la anterior, ¿no? ¿Se ve eso? Y si por el contrario lo pusiera en 0, ¿no? Anulo la ráfaga inmediatamente anterior y le doy muchísimo peso, porque 1 menos 0 da 1, al estimado anterior. Ahora, ¿cómo se calculó el estimado anterior? Acá, pum, recursividad, ¿no? ¿Cómo se calculó? ¿Qué representa el estimado anterior? El estimado anterior a ese, o sea, si todos usan el mismo alfa, digamos. Claro, exacto, el estimado n. Claro. O sea, si esta variable representa el instante inmediatamente anterior, ¿esto qué está representando? Es un número, por supuesto, pero... Pensemos cómo se calculaba, ¿no? El estimado de n. Igual que esta fórmula, ¿no? O sea que el estimado n se calculó en base a la ráfaga de n-1 y el estimado de n-1, ¿no? ¿Me siguen? ¿Y el estimado de n-1 cómo se calculó? Y la ráfaga de n-2 y el estimado de n-2, ¿está bien? O sea que, ¿qué representa este valor? Es, de alguna manera, intenta hacer una especie de promedio, de conjunción de toda la historia de todas las ráfagas reales ocurridas del proceso. ¿Estamos bien? Porque el cálculo embebe la consideración de todas las ráfagas reales anteriores. Mientras que este no, esto es solo la anterior. Por lo tanto, si yo le doy peso al estimado, porque pongo un 0 acá, mis cambios, ¿cómo van a ser? ¿Más rápidos o más lentos? Ante un salto de Van vuelta. a ser más drásticos. Más lentos, en realidad, no más drásticos. Ah, no, perdón. Sí. Más lentos, más Porque, suaves. claro, sí, quedaría el 1 en ese lado. No, dije cualquier lado. ¿Está bien? Pero se entiende por qué, ¿no? O sea, lo que significa es, para yo empezar a jugármela con ráfagas cortas, vas a tener que ejecutar muchas de estas ráfagas cortas seguidas para que se acumule en la historia y entonces me convenzas de que yo tengo que empezar a bajar. Porque yo estoy dándole mucho peso a la historia completa. ¿Sí? Perdón, ¿y el valor de esta constante también lo determina un algoritmo o lo da el programador? No, eso lo da el sistema operativo, una configuración. En principio no cambia el sistema, pero podría cambiar, el propio sistema operativo cambiarlo con algún criterio. Habría que, es muy, muy relativo a la implementación de cada sistema operativo. Así que puede ser que sea constante de todo el tiempo o puede ser que cambie. Si cambia, tendría que ser con mucho cuidado porque puede cambiar mucho todo el comportamiento del sistema, ¿no? Pero podrías tener ambas situaciones. Cuando nosotros hagamos práctica, lo vamos a ver como con un solo alfa, pero no hay motivo por el cual el propio sistema no podría decir, che, me parece que lo quiero cambiar. Pero este Pero alfa sí. no podría variar, no en el sentido de que, che, me di cuenta que hace bastante estaba haciendo cosas mal, entonces lo cambio, sino en el sentido de que guarda algún tipo de registro de los procesos y a medida que va conociendo cada vez más los procesos. Si bien un proceso puede tomar distintas salidas, entonces durar más o menos, pero tener también un estimado de lo que duró este proceso que se me vuelve a presentar, o cuánto parecido es a un proceso que se me presentó en el pasado, entonces me acerco o me alejo más al alfa que en el pasado estuvo más cerca. Sí, tranquilamente podría un sistema operativo hacer ese análisis estadístico y corregir estos valores. Ni hablar. Sí. Tendría todo el sentido hacerlo para que el propio sistema se adapte. Así que está abierto a eso. Probablemente podrías, te agrego una cosa más, o sea, analizar estas diferencias, ¿no? Guardarlas todas, calcularlas, hacer un promedio, una suma, algo, ¿no? Y si ves que las diferencias son muy grandes entre las reales y las cosas para muchos procesos por mucho tiempo, acomodar el alfa para ver si te va mejor.
Claro, se me ocurre como vimos en probabilidad estadística que nos importan las diferencias de las velas, que no son velas en este caso, pero de los rectángulos. Sí, 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 totalmente. Así que sí, y agrego una cosa más, o sea, sobre entender el alfa. Entonces sabemos que un alfa cercano a cero le da más importancia a la historia completa y que es más lento ante los cambios, ¿no? Pero eventualmente cambia, o sea, yo pongo por un alfa de cero y si el proceso empieza a ejecutar ráfagas de 1, en algún momento el estimador va a dar 1, solo que va a llegar más lento. ¿Se ve? Que eso lo vemos con el rojo, ¿no? Cómo fue más lento en los cambios, ¿sí? Comparado con el negro que se acomodó. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede tener de malo un alfa como el negro, muy cercano a 1? ¿Cuándo podría no ser una buena idea? Y cada vez que pasa un proceso, siempre sabemos que hay cambios drásticos entre uno y otro, siempre le voy a ir pifiando. Como es este caso, vemos no sé qué tiempo vendría a ser, pero el proceso del anteúltimo proceso, claro, y también el cuarto proceso, ahí le pifia bastante grande. Claro. Ojo, estas son ráfagas de un mismo proceso, pero va un poco por ahí, o sea, tiene que ver con qué tan estables considero que son, o sé que son los procesos. Qué tan estables o erráticos, ¿sí? Cuánto siguen ciertos patrones, ¿no? Si yo me la juego, si este comportamiento de acá fue una excepción, como al final terminó siendo, ¿no? Porque vino con ráfagas largas como un campeón, y este es un caso excepcional, ¿no? Un alfa como este terminó siendo una gran equivocación, porque el proceso es bastante estable, y estos son casos puntuales, ¿no? Entonces, ¿por qué saltar como un desesperado yendo para acá, ¿no? ¿Se ve? Entonces, está bien, yo reacciono más rápido a los cambios, pero puedo quedar pedaleando en el aire. Entonces, si este cambio significa una nueva tendencia, gané, pero si no, no. Entonces, si los procesos son más estables y comportamientos raros los hay, pero son excepciones, tal vez me conviene un alfa más cercano a cero, ¿no? Porque de esa manera, fíjense lo que pasó. Está bien, acá le pifié, pero la próxima estuve mucho más cerca, ¿no? Porque tuvo un comportamiento como más conservador, ¿no? Y entonces la diferencia de error es mucho menor que la diferencia del negro con el error. ¿Está bien? Así que la estabilidad, o qué tan erráticos son los procesos, es una variable importante, si uno lo sabe, para elegir alfa cercanos a ceros o a 1. ¿Está bien? Bueno. Estimados. SJF con desalojo. Sí, otra variante más. Y acá entramos en una categoría de algoritmos distintos, ¿no? Vamos a ver el anterior, ¿no? Una vez más. Fíjense acá, ¿no? El SJF que vimos antes, sin desalojo. En el instante 1, llega el proceso 2. Tiene una ráfaga de 2, ¿no? ¿Quién está ejecutando? El proceso 1. El proceso 2 va ready. Pero, si el proceso 2 tiene una ráfaga de 2, que es menor que 4, o que incluso es menor que lo que le queda al proceso 1 por ejecutar, que es 3, ¿no? ¿No sería tal vez más justo si yo digo la ráfaga más corta primero? Que el proceso 2 empiece a ejecutar y expulse de alguna manera al proceso 1. En este
en esta variante que vimos, eso no podía ocurrir. Porque era la variante sin desalojo. Entonces, una vez que un proceso empieza a ejecutar, no puede ser desalojado de la CPU. Pero es un criterio interesante a tener en cuenta. Entonces, el SJF con desalojo sí tiene en cuenta ese criterio. ¿Está bien? Entonces, arranca el proceso 0 como un campeón, esta es la misma traza de antes. ¿Sí? Tiene 4 para ejecutar y empieza a ejecutar con felicidad. Pero en el instante 1 llegó el proceso 2. Como la ráfaga que tienes 2 es menor que lo que le queda al proceso 1 por ejecutar, 4 menos 1, 3, y 3 es mayor a 2, entonces este algoritmo, ¿qué hace? Saca el proceso 1, lo manda a ready y mete a ejecutar el proceso 2. O sea, hubo un proceso switch ahí forzado. ¿Por qué está dividido ahí CPU, CPU? En el caso del proceso 2, y no dice CPU, probablemente no esté a propósito así igual. No, un tema de gráfico que quedó así medio raro. ¿Qué dice 2 veces CPU, decís? ¿O CP, CPU esto? Claro, porque viste, a veces está todo de corrido. No, pero no. No, sí, olvídate, quedó mal así el gráfico. Debería estar de corrido, bien, perfecto. Sí. Se produjo un desalojo, ¿está bien? El SJF sin desalojo no tiene en cuenta ese caso, pero este sí. Es extremo con respecto a la ráfaga más corta. ¿Sí? Esa es la diferencia. Desalojar a un proceso del procesador significa esto, ¿no? El proceso está ejecutando y antes de que se pueda bloquear o finalizar, es expulsado del procesador para que en su favor ingrese otro que tenía más prioridad. En este caso por tener una ráfaga más corta, pero podría haber otros motivos en otros algoritmos. ¿Sí? Bien. Acá pasa algo parecido, ¿no? Empieza a ejecutar el proceso 2, su segunda ráfaga, que es de 3. Y en el instante 8, fíjense lo que pasa. El proceso 3 terminó su entrada-salida, ¿sí? Desbloqueado, pasó a ready. El momento en el que entra ready es el momento en el cual el sistema operativo tiene que ver si el proceso ese podría o no tener que desalojar al que está corriendo. En ese momento. Ya no es solamente que lo ubico en ready en la posición adecuada, sino que tal vez queda primero y aparte debería en realidad expulsar a este. Pues en ese momento, cuando el proceso se desbloquea y pasa a ready, es en ese momento, acá, en el cual el sistema operativo dice, bueno, el proceso 3 tiene un quantum próximo más chico que lo que le queda al proceso 2, 3 menos 1, 2. Sí, entonces lo expulso. A ver, acá también me dice la pregunta, ¿no? El sistema operativo no es que sabe de antemano qué va a pasar, tiene que preguntárselo todo el tiempo. El proceso, el instante 5, el proceso 2 desbloqueado pasó ready, su próxima ráfaga era de 3. ¿3 es menor que 2? No. Entonces el sistema operativo se hizo la pregunta, pero no se produjo un desalojo. Entonces el proceso 2 quedó en ready. Cada vez que alguien entre a ready, ya sea porque termina una entrada-salida o porque llegó un proceso nuevo al sistema, el planificador de corto plazo tiene que preguntarse si debería quitar el proceso que ejecuta o no. ¿Sí? Acá lo quitó y acá lo quitó, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Sería medio ineficiente que el algoritmo de predicción de tiempos o el algoritmo de planificación sea muy largo? Porque si ya ser muy largo, lo que me fijo si conviene mandar a uno de un segundo, tardo 5 segundos, es
por más de que tenga un mejor resultado a nivel práctico, digo, a nivel teórico, en la práctica estaría tardando 6 segundos en hacer algo que podría hacer en 1. Exacto. Y eso tiene un término, se llama overhead en inglés. ¿Sí? Que lo vamos a... más adelante lo vamos a presentar más formalmente, pero te lo escribo para que lo veas. Olvídense de la definición, esto me lo dio Google, digamos, ¿no? Pero nosotros usamos ese término para esto que vos dijiste. Sí, perdón, ¿lo están viendo? Sí, lo están viendo. Entonces, si empiezo a ver procesos que son muy cortos, mínimos, me conviene hasta entrar por un lado en el que se empiecen a ejecutar las cosas sin preguntarme qué conviene ir primero, hasta que de golpe vea que empiezan a alargarse. Tal vez, pero nosotros en el estudio que hacemos vamos a asumir que el sistema va a respetar ciegamente el algoritmo. Y si funciona mal, funciona mal. Para simplificar la vida. Pero está bien tu análisis, ¿sí? O sea, eventualmente tomando estadísticas o haciendo algún otro análisis sobre el análisis del sistema, estaría bueno ver si esto pasa y corregirlo. ¿Está bien? Eso está bien. En nuestro análisis y en nuestros ejercicios que hagamos, se respeta el algoritmo como está. ¿Está bien? En la práctica, los tiempos de proceso son mucho más largos que los tiempos de switch, pero no por eso menos importantes. ¿Sí? Habrá que ver. Si te ocurre, tenés mucho de esta situación que llamamos overhead, efectivamente es malo porque tenés más tiempo de administración, ¿no? El tiempo de sistema operativo, el tiempo de process switch, es un tiempo de administración, ¿no? Entonces termina siendo malo, porque el objetivo final son estas ráfagas. Esto es lo que da valor al sistema, ¿no? Los procesos haciendo lo que tienen que hacer. Pero si bien está bien ese análisis macro, para cuando hagamos algoritmos, si se da eso, bueno, funciona mal el sistema, pero el algoritmo va a respetar su lógica de ver si tiene que desalojar y desalojarlo, aún si le tomó más tiempo. ¿Está bien? Porque, bueno, por ahora nos quedamos con entender el algoritmo y de última, que me puedas dar ese razonamiento, digamos, así, en una reflexión, digamos. ¿Está? Una cosa que quiero comentar solo para título informativo. El overhead no es solamente una situación que se da con el planificador a corto plazo. El overhead puede ocurrir en otras situaciones que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. El overhead como situación es tal vez gastar mucho tiempo o recursos en una tarea que está afectando la performance en general. No sé si tenemos que tener una definición más adecuada y más sólida. Tal vez en estos días armo una. Dale, fíjate igual algunas presentaciones, algunas otras PPTs, por ahí en alguna está. Okay. No sé. Y si no, te la armás, dale. Sí. Dale, está bueno, sí, está buena esa aclaración. Bueno, bien, así que ahí el con desalojo, ¿no? Trata de buscar respetar con mayor rigidez la esencia del algoritmo, ¿no? Con el costo, obviamente, de tener un poco más de tarea administrativa que la versión sin desalojo, ¿no? Eso es una conclusión que ya podemos hacer, ¿no? ¿Cuál tiene un poquito más overhead, por lo menos? ¿El con desalojo o el sin desalojo? El con. Porque tiene que estar revisando estos casos y eventualmente haciendo estos switches. ¿Está bien? Ahora, tal vez termina siendo un poco más justo este algoritmo, ¿no? Habrá que ver qué importa, ¿no? Bien. Uno que es un clásico, round robin. ¿Sí? ¿Qué hace este algoritmo? Ordena los procesos como FIFO por orden de llegada, pero limita cuánto pueden ejecutar los procesos en el procesador. Ese límite se mide en tiempo y le llamamos quantum. En este caso, en el ejemplo, es un quantum de 3. ¿Sí? Entonces termina repartiendo equitativamente el tiempo de la CPU entre todos los procesos. Los procesos pueden ejecutar hasta un máximo de 3 unidades de tiempo.
Si quieren ejecutar más, son interrumpidos en ese momento. Van al final de la cola y cuando les toque de vuelta pueden ejecutar otros 3. ¿Está bien? Bien sencillo, muy interesante. ¿Sí? Entonces fíjense, el proceso 1 tiene 4 para ejecutar. Ejecuta hasta el instante 3. Corta. Vuelve a ready. ¿No? Porque no es que se bloqueó. ¿Saben? Le quedaba 1. ¿Eh? Y ejecuta el proceso 2 que había llegado al sistema mucho antes. ¿Se ve? ¿Cómo se detecta esto? Por una interrupción. ¿Sí? Es una interrupción de hardware, ¿sí? Más precisamente el reloj del sistema, el que le va a avisar a la CPU, che, mira, pasaron 3 segundos, o 3 milisegundos, o lo que sea. Y las interrupciones, ¿quiénes las atiende? El sistema operativo. ¿Mm? Entonces ahí el sistema operativo dice, ok, pasaron 3 segundos. Mi algoritmo round robin, bueno. Entonces hago un switch. ¿Está bien? Acá también teníamos una interrupción. Cada vez que termino entrada-salida, acá y en cualquier algoritmo, ¿no? ¿Cómo se entera el sistema operativo que el proceso debería pasar de bloqueado a ready? Porque le llega una interrupción. ¿Quién la manda? El dispositivo de entrada-salida. ¿Sí? ¿Y para qué? Para decir que la operación terminó. O sea que también es una interrupción la que dispara esta transición. ¿Eh? No en todos los casos, hablo de los casos de entrada-salida. Bueno, bien. Entonces, fíjense, todos ejecutan nunca más que 3. Entonces, como caso para notar qué pasa acá, ¿no? Después, en el instante 9, el proceso nuevamente le toca quantum para ejecutar, ¿no? ¿Cuánto quantum tiene en total? 3. Pero el proceso no necesita 3, solo ejecuta 1, el que le quedaba del 4, ¿no? Y después arranca una entrada-salida, ¿no? ¿Qué pasa con esos 2 unidades de tiempo que no se aprovecharon? En este algoritmo, esos 2 se desperdician. ¿Sí? Chao, los perdiste. ¿Está bien? La próxima vez que te toque, arrancás con un nuevo quantum de 3. ¿Sí? Reset. ¿Estamos? Bueno, así funciona. Fíjense que como en ready se ordena por FIFO, se respeta de vuelta la escalera. Si los procesos lo ponemos de arriba para abajo por orden de llegada, se respeta la escalera de FIFO. Bueno, acá no se da, pero porque este terminó antes, ¿no? Pero entre los que están se respeta ese orden, ¿no? De llegada. Bueno, bien. ¿Cuántos queda? Cuando hacemos un corte. Vamos a seguir. Damos un tiro más para que no quede tantos videos y cuando cortamos después queda el segundo tema, ¿no? Exacto. Así que seguiremos hasta las 9, por ahí un poquito antes, y ahí cortamos. Acá vemos la misma traza de procesos, pero variando el quantum, ¿no? ¿Qué pasa si pongo un quantum muy chico? ¿Qué pasa si pongo un quantum muy grande, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Alguna reflexión sobre el quantum muy chico o sobre el quantum muy grande? ¿Que alguien pueda decir por una criptomoneda? Les regalo una que se llama MBOX. Hay que ver cuánto vale, ¿eh? ¿Pero qué opinan? ¿Qué onda este? El chico, ¿no? ¿Está bueno? ¿Está malo? No nos gusta. Se ve medio feo. Se ve medio feo, ok. Se ve bien simétrico, ¿no? Bastante más
Tiki tiki. ¿Eh? Eh, Se me hace que el overhead lo puede llegar a matar fuerte. Por el top exacto. alto. Más cortes, mucho más overhead, efectivamente. Acá este gráfico es un poco tramposo porque recuerden que no estamos mostrando el sistema operativo que consume tiempo de CPU. Estamos, para entender el algoritmo, haciendo como que el sistema operativo le toma cero, pero no es así. Más cortes, más overhead, y eso se estira en el tiempo. Así que este tiene mucho overhead. Mientras más chico, más overhead y no termina siendo tan bueno. Pero obviamente es mucho más justo, ¿no? Es el máximo de la equitatividad posible, ¿no? Porque mientras todos estuvieron acá y estos no estaban bloqueados, fue recontra justo. Todos ejecutaron uno, ¿no? Son todos iguales ante la ley, acá, ¿no? Así que está bueno en el sentido de que es mucho más justo, pero paga un precio, ¿no? ¿Qué pasa con este chamaco? Cuánto muy largo. Deviene más a un FIFO, digamos. Claro, es tan largo el quantum que no los interrumpís nunca. Y como ordenado, por orden de llegada. Entonces, se transforma en un FIFO y pierde también el sentido. No tenés el overhead mínimo, pero para eso hubieras puesto un FIFO, ¿no? Bueno. Virtual Round Robin. ¿Sí? Es un round robin, pero ¿vieron cuando les dije que lo que sobraba se perdía? Bueno, el virtual round robin no se pierde. Buena historia. Este no está explicado, o sea, no con ejemplo, pero lo vemos acá en el grafiquito y después lo hacemos en la práctica. El chamaco viene acá como un campeón y dice, bueno, ejecuto. ¿Sí? El criterio es el siguiente. Si yo completo el quantum que me dieron, por ejemplo, o sea, tenía 3 y ejecuté 3, o quería ejecutar más y me cortaron 3, entonces el proceso vuelve acá a listos, como siempre, ¿no? Ahora, si el proceso no completa el quantum, era justo el caso que queríamos ver, ¿no? Si no completa es porque se bloqueó antes, ¿no? Si no completó el quantum, entonces va a una lista auxiliar. Es una lista de procesos listos, especial, ¿sí? Que tiene coronita. Y después se ejecuta. Ahora, ¿cuál es la idea de este algoritmo? Es una especie de algoritmo de mini multinivel que tiene 2 niveles de red. Esta lista auxiliar tiene más prioridad por sobre esta. Si hay procesos acá, van a ejecutar estos primero y después estos. ¿Está bien? O sea que el hecho de que te adeude, no hayas aprovechado todo tu quantum, hace que yo sea buena donde te diga, bueno, dale. Ahora vení por esta cola especial que te van a tener más rápido. Me diste lástima. ¿Mm? Ahora, como vivimos en Argentina, para que no te hagas el vivo, yo te voy a decir, bueno, pero pará, tenés más prioridad, pero no te voy a dar un quantum completo. Porque si le das la mano te toma el codo. Te voy a dar un quantum especial. ¿Y cómo se calcula ese quantum especial? Es la diferencia entre lo que te di para ejecutar aquella vez y lo que realmente ejecutaste. O sea, el remanente, lo que te faltó. Entonces, si vos estabas por acá parado, te di quantum de 3 y solo ejecutaste uno, te faltaron 2. ¿No? O sea que irías a la cola de auxiliar, pero con un quantum especial para ese proceso, solo para ese momento, de 2. ¿Está bien? Cuando ese proceso ejecuta con felicidad y completa ese 2, ya está. Ahora vuelve a la lista de los comunes. Si le pasa que ese quantum especial de 2 tampoco lo completó, bueno, volverá acá. ¿Estamos bien? ¿Mm? Bueno, esta es una variante para
compensar ese tema. Un poco lo que se dice, esto después se debería poder ver mejor con la práctica. Acá tenemos que tenemos un ejemplo que no tenemos. Me voy a poner un recordatorio para el futuro. Y más vale que empiece a hacerme bola que no, porque si no, armar un ejemplo de Gantt donde se vea cómo PRR. Bienvenido, Martín. Compensa el problema de que RR podría perjudicar a los procesos IOBirth era, ¿no? Exacto. Bueno, me aviso para el Esteban del futuro. Entonces yo les digo lo que con el ejemplo no les puedo mostrar. Esperá, Sí. Esteban, hay una mano levantada de Mauricio. Ah, sí, gracias. Dale, vamos. Profe, tengo una consulta con respecto a lo que dijo recién de que si el proceso no termina sus ráfagas, vuelve a la cola auxiliar. Yo pensé que era una sola ejecución que tenía en la cola auxiliar y después haya terminado o no ese quantum, ese remanente, volvía a listos, digamos. ¿Me explico? No, la regla se repite, se mantiene siempre. Si, Ok. si sigue debiendo, incluso el auxiliar, de vuelta. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Bien. ¿Qué quería decir? Quería decir que... pero decía una pregunta, ¿no? Justo. En el caso de que haya consumido todo el quantum, no va a la cola auxiliar, pero ¿por qué va directo a ready? No, Caterina, o sea, lo que pregunta ella es, ¿no debería bloquearse primero porque fue desalojado por reloj y luego la ready? No, cuando a vos te desalojan, ya sea porque vino uno con ráfaga más corta o porque se te terminó el tiempo, vas directo a ready. Porque vos no esperás un evento que no sea la CPU. Vos que el proceso desearía seguir ejecutando. Entonces, vos lo sacaste de running y su estado es listo para ejecutar entonces. Así que vos no lo pasás a bloqueado. Va directo a listos. Y fíjense que acá está la transición esa, marcada, que por ahí pasa desapercibida. Acá abajo, este timeout, ¿sí? Esta es la transición que nos dice esto, ¿no? De running podés ir a ready en el caso este de que se te terminó el quantum. ¿Está bien? ¿Responde a la pregunta o no? Bueno. Este comentario, ¿no? Acá un poco dice esto que quiero decir, ¿no? Se los voy a decir y como no tengo el ejemplo les pido disculpas porque no les podría no ser tan fácil de verlo, ¿sí? Así que son una de esas verdades reveladas que les voy a decir y créanme y después en el libro lo pueden profundizar. Round Robin tiene el problema de que si los procesos hacen mucha entrada-salida, se pueden quedar relegados por sobre otros procesos en el mismo sistema que hagan mucha CPU y poca entrada-salida. Cuando un CPU hace mucha entrada-salida, se llama
IO-bound en inglés, ¿no? Está IO-bound process. En castellano sería limitado por entrada-salida. Es una definición que tenemos para los procesos que hacen entradas y salidas muy largas en sus ráfagas y CPUs muy cortas. Hay algunos tipos de procesos que tienen ese patrón de comportamiento. ¿Sí? Uy, enlazado a CPU. Qué feo esto, por Dios. Bueno, se los perdonamos. Y también está la definición inversa, ¿no? CPU bound. Esos son los procesos que hacen ráfagas de CPU muy largas y entradas, salidas muy chiquitas, ¿no? Entonces lo que no es que son los procesos centrales son o una categoría o la otra, los hay de los dos, también hay algunos que son intermedios, no sé. Entonces, lo que pasa un poco, y en la práctica hay algunos ejemplos para mostrarlo, es que si tenés ambos tipos de procesos en un round robin, los CPU bound y los IO bound, los IO bound se van a ver un poco perjudicados porque ejecutan poquito y después se bloquean, y los otros ejecutan hasta que los desalojan, pero después van a ready y vuelven a ejecutar cuando se desalojan. Entonces es como que al final los de entrada y salida ejecutan más tarde, tienen menos momentos para ejecutar, ¿no? Entonces eso que se dice que puede pasar en round robin, que los procesos IO bound se vean relegados por sobre procesos CPU bound, el virtual round robin lo intenta corregir. ¿Por qué? Porque si un proceso es IO bound y hace CPU corta y mucha entrada-salida, va a terminar quedando acá. Entonces el sistema le termina dando un poco más de prioridad. ¿Ok? Bueno, bien. Highest Response Radio Next. Este otro algoritmo está interesante. No tiene desalojo y tiene este feature que había mencionado al principio cuando hablábamos de CJF de cómo para tener en cuenta un poco el tiempo que está el proceso y así entonces no sufre starvation, ¿no? Bueno, este chamaco nos viene a vender esto. Si uno se da cuenta. Calcula un ratio. El ratio más grande es el ganador. El proceso cuyo ratio sea más grande es el que ejecuta, ¿no? Entonces, para cada proceso hago esta cuenta, ¿no? Esta cuenta la hago cada vez que el proceso entra en ready, ¿no? O sea que va a las oportunidades en el ciclo de vida de un proceso. ¿Y en qué consiste? La próxima ráfaga del proceso, más el tiempo que lleva esperando, ¿sí? Este es tiempo en ready, ¿no? Dividido la ráfaga misma, próxima a ejecutar, ¿no? Tenemos obviamente el impedimento de que podríamos no saber la ráfaga futura, pero ya sabemos que se puede estimar. Esteban, estás mostrando la búsqueda de CPU bound process. No sé si querés seguir mostrando eso. Ahí va. Qué gil, che. Me dice, apliqué toda la fórmula. Acaba de vuelta. Gil por mí, ¿no? Entonces acaba el tiempo de espera más el tiempo de servicio, que es el tiempo de la próxima ráfaga, en realidad, dividido la próxima ráfaga. Eso da un ratio. ¿Está bien? El que tenga el ratio más grande es el que le toca ejecutar. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar mirando esto? Bueno, si todos tienen el mismo tiempo de espera, imagínense que todos tienen 1. Olvidemos los ceros porque si aparecen los ceros se nos explota la cabeza. Imagínense que todos tienen 1, todos esperaban lo mismo. ¿Quién va a ganar? ¿La ráfaga más corta o la ráfaga más larga? Bueno, no sé si se acuerdan de fracciones, pero si tengo un número más grande en el numerador que en el denominador, la fracción resultante es más grande. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ante
Uy, perdón, tengo que enchufar la computadora y me quedo sin batería. Qué problema. Si yo tengo dos procesos, uno con un S más grande y otro con un S más chico, ¿qué va a pasar? No sé si es tan obvio, ¿no? Nadie me responde, ¿no? ¿Vos, Fede, qué opinás? ¿A favor o en contra? Y yo diría que a favor. El resultado va a ser un R más grande para los S más grandes, ¿no? O no, o más chico. Bueno, ahora me perdí yo en la explicación. Puta madre. Vamos a empezar Esto a es que a medida que avanza el tiempo, el valor aumenta. Entonces, el mayor R es el que tiene la prioridad. Claro, Entonces, pero también la ráfaga, eso es lo que quería decir, ¿no? sí, Y no me salía con la fórmula. igual la ráfaga va a dar siempre un factor que es 1. Lo que importa es el W sobre S, que es una fracción que va a aumentar con el paso del tiempo. Entonces, el valor de R será siempre 1 punto algo. Puede ser 1 si el tiempo que pasó es 0, o mayor a 1 si el tiempo es mayor a 0. Lo que se compara luego es cuál de los procesos, comparando su ráfaga con el tiempo que estuvo esperando, está siendo penalizado justamente por el paso del tiempo. Entonces se da prioridad a esos procesos que van a tener el numerador de esa fracción mayor. Es decir, que mientras más tiempo estás esperando, mayor es la probabilidad de que el valor sea el siguiente. Claro. Sí, ahí me comienza a acordar, claro. Es más fácil de ver esa segunda parte si descomponemos las fracciones, ¿no? Exacto. Si se divide, exactamente. Eso es lo que te da la pauta de qué es lo que realmente aumenta. ¿No? Si yo escribo, se ve ahí, si yo escribo R mayúscula, ¿no? Y digo, la cuenta era esta, ¿no? Espera más servicio sobre servicio, ¿no? Esto es lo mismo que escribir W sobre S más 1, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, si lo vemos así, es más obvio, ¿no? Imagínense que W siempre vale 1, porque todos esperaron igual, o sea, empatamos en espera, ¿no? Si yo tengo esto, un proceso que tiene este R, ¿no? Después tengo otro que tiene este, ¿cuál va a ir primero? Y la respuesta es que el R más grande gana, El A. este número es más grande, ¿no? O sea que a igual espera, ¿cuál proceso gana? El de la ráfaga más corta. ¿Se ve? Ahora, hagamos el ejemplo inverso y el ejemplo inverso se ve mejor con la fórmula no descompuesta, digamos. Yo tengo dos procesos con la misma ráfaga, ¿no? RA, pero distintas esperas, ¿no? 1 más 3 dividido 3, ¿no? Versus misma ráfaga, pero distinta espera. Acá vamos a hacer la cuenta, ¿no? 4 tercios dividido 2, ¿no? ¿Y cuánto es 4 tercios? Uy, a ver, la puta madre, boludo. Qué problema, ¿eh? 1.3 periódico. Gracias. Tengo muchos problemas. 3 de 3, vamos a escribirlos hasta el final para ser bien representativos. Ahí va. Pero te faltan algunos 3 igual, tenés que seguir hasta el infinito. Tienes razón. Entonces vamos a hacer puntos suspensivos. Pero en realidad la forma correcta de hacer esto era con la cosita, ¿no?
imposible. Bueno, vamos a hacer así. Entonces, a igual ráfaga, pero distinta espera, ¿quién va primero? El que tiene más espera. ¿Se ve? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un algoritmo que tiene en cuenta la espera, lo cual significa que ataca ¿cuál problema? El starvation. ¿Sí? O sea que no sufre starvation este algoritmo. Pero al mismo tiempo, mientras no haya un tema de espera, privilegia a los más cortos. O sea que ¿a cuál se parece? Al SJF. ¿Está bien? Me tengo que acordar este truquito. Voy a copiarme esto. Perdona. Redo. Ahí va. Después, hablando de forma más práctica, podría suceder que exista un proceso que tiene una ráfaga muy grande en un contexto en el que hay procesos con ráfagas muy pequeñas. En ese caso, es altamente probable que el proceso de ráfaga muy extensa se vea relegado porque los otros van a tener un ratio mayor, dado que al ser una ráfaga muy grande el valor va a tender a 1. Pero con el paso del tiempo, eventualmente, ese proceso va a obtener un R mayor que los demás. Así que quedaría garantizado que no va a sufrir starvation, aunque puede demorarse un poco la ejecución de, como decía, de un proceso con una ráfaga muy extensa. Bueno, bien. Entonces ahí tenemos a este algoritmo. HRRN, y acá hay un ejemplo, ¿no? Para ver un poquito cómo se comporta. Nótese que en cada instante yo tengo que calcular el R, ¿no? El instante 3 para cada proceso, ¿está bien? Y elegir aquel que tenga el R más grande, ¿sí? Calculo el R acá, calculo el R acá, y ahí veo quién va primero. ¿Mm? Bueno, vamos a detenernos mucho en los detalles porque después es lo mismo que ya conocemos. Colas multinivel, acá sí es una variante un poquito más compleja. Un algoritmo que todavía tenga varias listas de ready. De prioridades, ¿no? Unas con prioridad máxima, media, baja. Y ahora, en este sistema de multiplanificación, por así decirlo, cada cola tiene su propio algoritmo. O sea, podría tener un algoritmo distinto. O tal vez podrían ser iguales, ¿no? FIFO, ready, ¿no? Entonces, un sistema de colas multinivel es un sistema donde cada cola tiene un nivel de prioridad distinto y elijo primero los de máxima prioridad y cuando se agotan, elijo los de prioridad media y así, ¿no? En este tipo de algoritmos es importante definir, anótense en algún lugar, si hay o no desalojo entre colas de ready. Un segundo. Bien. ¿Qué significa que haya un desalojo entre colas? Si yo estoy ejecutando procesos de la prioridad media y de golpe cae un proceso de máxima prioridad, ¿qué pasa? ¿Tiene que echar al que está ejecutando o no? Si mi configuración dice que sí, que hay desalojo entre colas, entonces lo echa. Si no, recién cuando se termine de ejecutar y se bloquee, tomaremos prioridad máxima. ¿Está bien? Otra variante, multinivel pero retroalimentado. Multinivel feedback. Tenemos prioridades, pero en realidad, fíjense que la máxima está acá y los procesos entran siempre en la cola de máxima prioridad. Acá no. Acá entran en la prioridad que les toca de antemano. Pero acá todos entran en esta, que es la de máxima prioridad. Y dependiendo de cómo se comportan, si se portan bien se quedan y si se portan mal bajan. Esa es un poco la idea.
Cada cola puede tener su propia planificación. Acá hay un ejemplo donde en realidad todos tendrían round robin con quantum distintos. Sería una implementación posible. ¿Y qué hay que definir acá? ¿Hay pendiente cola sí o no? Con la definición nos ayudará a ver cómo resolvemos el caso. Pero aparte, ¿cuál es el criterio bajo el cual los procesos bajan o se mantienen? Acá en esta flecha da la impresión de que siempre bajan, pero no necesariamente. ¿Mm? Típicamente un criterio común es si agotó todo su quantum, entonces es como que quiso ejecutar mucho, bueno, nada, todo bien, te interrumpo y te bajo, guachín. ¿Mm? Y si acá te pasa lo mismo, te vuelvo a bajar. Pero cuando te toque, te doy un quantum más grande. Porque mientras haya procesos en la prioridad media, se tienden por sobre estos, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Un poco de starvation, ¿no? Podría ocurrir. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, a menos que se le agregue algún esquema de aging, algo que le suba la prioridad, que en la definición original de estos dos no lo tenemos, pero podríamos pensar en una definición que sí lo tenga, vamos a tener posible starvation si se dan las condiciones, ¿no? Una clasificación, como para terminar de encuadrar esto que vimos. Vimos, algunos de ellos eran sin desalojo y otros con desalojo. Aquellos que son sin desalojo, el sistema operativo se involucra, ¿no? ¿Cuándo? Cuando hay una syscall bloqueante, ahí tiene que ver el proceso. Claro, que como el proceso se bloqueó, el sistema operativo tiene que ver quién es el próximo, ¿no? Y obviamente, si el proceso terminó, dejó de ejecutar, ¿no? Ahora, cuando es con desalojo, el algoritmo, estos casos están, obviamente que si el proceso finaliza o se bloquea, el algoritmo tiene que ir a ver quién es el próximo, pero se agrega estas condiciones, ¿no? Estos nuevos casos en los cuales el módulo de planificación tiene que también involucrarse para tomar una decisión, para planificar, digamos, ¿no? Para tal vez hacer algo. Que son los casos en los cuales llegue un proceso a ready con posible mayor prioridad que el que está ejecutando, ¿no? Y acá está listado un poquito los ejemplos, ¿no? Si de new pasó a ready, si de bloqueado pasó a ready, o si hubo un timeout, una ráfaga, ¿no? Vuelvan a esto, a este cuadrito, cuando estudien y cuando estén ahí haciendo ejercicios, porque debería clarificar un poco más, ¿está bien? Acá hay ejemplos de cada caso, ¿sí? De algoritmos donde cae cada uno, ¿sí? Ahora que pienso, no podemos preguntar si un algoritmo es con sin desalojo, porque acá está la respuesta, ¿no? Es muy obvio. Bueno. Tenemos esto y cerramos. ¿Saben de qué es esto, no? Si no vieron esta serie, véanla. Tal vez ya se los dije. Muy importante para sus vidas. Aunque también podrían detestarla, pero hay un 50% de ustedes que les va a gustar. ¿Sí? Solo para adelantar, respecto al tema estuve dando un par de respuestas asociadas a este slide, que estuvieron relacionadas con consultas anteriores. Así que nada, esto es, para los que estuvieron leyendo el chat, el slide al que me refería. Gracias. Esto después lo vamos a ver en la práctica con un diagrama de Gantt, pero hay algunos momentos en los cuales en el mismo instante de tiempo de nuestro querido diagrama de Gantt, sí, el mismo instante, ¿no? Yo que sé, acá, pasan varias cosas, ¿no? Nuestro diagrama de Gantt es una simplificación de la realidad, una abstracción que no contempla todo el detalle posible, ¿no? Entonces nos va a pasar a veces que en el mismo instante de tiempo, no sé, en el instante 5, pasan muchas cosas. Entonces, si en el mismo instante de tiempo
hay varios procesos que ingresan a ready y el algoritmo no desempata la situación, ¿sí? Por ejemplo, porque es FIFO. ¿Qué dice FIFO? El que llega primero gana. Y si todos llegan al mismo instante, ¿quién va primero? ¿No? En esos casos, usen esta tabla para desempatar. No es una tabla, pero bueno, se entendió la idea. Está basada en lo que pasa en la vida real. ¿Mm? Hay que detectar el origen del evento que disparó el ingreso del proceso a red. Y cuando detectar el origen del evento van a saber quién va primero. ¿Mm? ¿Cuáles son los posibles eventos? Estos tres que ven acá. Primero es interrupción de clock. Si el proceso va a ready porque le pegaron una patada de la CPU y fue a ready, es el que tiene la máxima prioridad. Segundo, si hay un proceso que finaliza, que va ready porque se finalizó un evento. Esto es si viene bloqueado, digamos, ¿no? Y hay una interrupción de entrada-salida. Y tercero, si hay un proceso que viene de nuevo porque se produjo una llamada al sistema. Entonces, si en el instante 5 hay un proceso que está ejecutando y se le terminó el quantum, entonces el instante 5 va a ready. Y en ese mismo instante hay un proceso nuevo que está llegando a ready. Por esta clasificación, el proceso que fue quitado de la CPU va a quedar antes en ready que el proceso nuevo que llegó al sistema en ese instante. ¿Está bien? Pero que más o menos haya quedado claro, cuando hagan un diagrama de Gantt y se encuentren con algo así, vuelven acá y debería clarificarse un poco más. Y obviamente, si sigue sin ser así, lo preguntan. ¿Mm? Bueno, dudas que hayan quedado, aparte de las que Fede respondió por ahí. Nada por aquí, nada por allá. Hay una pregunta de Belén, ahora lo dije bien, que dice, si estaba corriendo y lo cortaron por desalojo, ¿sería interrupción de reloj? Así es. Es el reloj, es la interrupción de reloj la que dispara finalmente, la que produce el desalojo del proceso. Produce una interrupción de reloj por el fin de quantum, entonces el sistema operativo toma control y hace el context switch entre los procesos, el que está y el que va a ejecutar luego. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces. Vamos a los test, ¿no, Fede? Si te parece. Sí. Dale. Esto es a la ciega a la que me refería, por si les quedaba la duda. Y ya con eso aclarado, dejamos de grabar. Adiós.